Hola a todos, Dios les continúe bendiciendo. Les habla Ámbar Moya Pla. Hoy, tercer domingo de junio, estaremos hablando sobre el servicio a Dios. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Abre nuestro entendimiento a tu palabra y ayúdanos a recordar lo que aprenderemos hoy para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Amén. El versículo clave se encuentra en Mateo 20, del 26 al 28. Y dice así: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es el servicio? El servicio es algo que nosotros hacemos en beneficio a los demás, a nuestro prójimo, para bendecirlo, para ayudarlo, para suplir una carencia o una necesidad, sea cual sea. El servicio como un valor es algo que haces intencional y voluntariamente, no es una obligación. Es una decisión que tomas para beneficiar a otro. Es ser un servidor de los demás y ministrar a sus necesidades, no únicamente las de nosotros. El servicio se considera el mejor liderazgo y de hecho el más efectivo. El servicio es también la acción intencional de ayudar y beneficiar a los demás para que sus necesidades puedan ser satisfechas. ¿Qué conductas evidencian que tú y yo somos personas serviciales? Por ejemplo, ¿ves el servicio como un privilegio y no como una obligación? No piensas únicamente en tus necesidades, sino también en las de aquellos que te rodean y en la medida que te sea posible te ocupas de ellas. No te sientes superior como consecuencia de tu servicio. No te comparas con otros. La humildad y el servicio son dos cosas que van de la mano. Algo bien importante es que cuando servimos no tenemos una actitud de superioridad moral sobre aquello a los que servimos y a los que a nuestro entender nos sirven. No hacen esas cosas que benefician a los demás. Otras conductas que evidencian que somos servicial es cuando, por ejemplo, no buscas reconocimiento por el servicio, cuando reconocemos y actuamos sabiendo que Dios es nuestra principal audiencia, que todo lo hacemos para Él, cuando servimos a los demás desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensas. El servicio para ti no es una estrategia para conseguir el aplauso y reconocimiento. Cuando servimos, imitamos el ejemplo de Jesús, que es quien afirmó venir no para ser servido, sino para servir. Servimos porque al hacerlo nos estamos uniendo al Señor en su deseo de bendecir a la humanidad. Un ejemplo bíblico de una familia que hemos escuchado hablar muchas veces, y son tres hermanos. En este caso, estaremos observando brevemente a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. En Lucas 10, del 38 al 42 dice: Y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Pero Marta se distraía en muchos servicios y vino a él diciendo, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Hay cuatro aspectos bases de este relato bíblico que vamos a ilustrar como un ejemplo de dos tipos de servicio. Primero, que ambas hermanas junto a Lázaro, el menor de los hermanos, recordemos que este fue a quien Jesús resucitó. Este relato comienza porque ellos los reciben en su casa, en su hogar. Un aspecto importante de Marta es que, al igual que Pedro, es la mujer que pronuncia una de las más grandes declaraciones de fe que podemos leer en la Biblia. En Juan 11:27, ella dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ella reconoció quién era el Señor. Un aspecto importante de María es que, bueno, aparte de ser la hermana del medio, ella fue quien ungió a Jesús eh, para su entierro en Juan 12, demostrando gratitud por lo que Cristo había hecho en ella y por la resurrección de su hermano Lázaro. Y cuatro, que ellos eran amigos y Jesús los amaba. En Juan 11:5 dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. En esta ilustración vamos primero a observar brevemente a Marta. ¿Qué clase de servicio es dañino para nuestra vida? Recordemos en el versículo del 39 al 40 cuando dice, María sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta tenía buenas intenciones. Se esmeraba para ser la mejor anfitriona, pero su servicio fue contaminado por el afán. Marta dejó de poner sus ojos en Jesús y los puso sobre su hermana y empezó a observar lo peor del servicio de María. A su entender, no era útil en el momento y consideró su desempeño como perfecto en comparación al de María. De hecho, le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta está deshonrando al Señor al pensar que con su servicio extraordinario puede ganarse el favor de Jesús. No podemos sorprender a Dios con nuestro servicio. Jesús ya lo hizo por nosotros con su sacrificio en la cruz, exponiendo al servicio el sacrificio más grande que se haya ofrecido a la humanidad, que fue su propia vida por nosotros. Servimos al Señor porque le amamos, porque queremos obedecer con su palabra, porque es un deleite, porque vivir en conformidad al servicio que mostró Jesús. Y esa debe ser la motivación de nosotros, vivir en conformidad a las acciones de Jesús. Y a esa queja de Marta, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, porque Jesús conoce sus pensamientos y conoce su corazón. Y aquí hay algo bien importante que hay que resaltar. Claro, sabemos que el servicio es algo que tiene mucho valor, es algo necesario, pero también es importante la forma en que servimos. La imperfección del servicio de Marta no se debe a que su hospitalidad fuera defectuosa. Lo que ella estaba haciendo estaba bien, era bueno, eran buenas acciones, pero su actitud debía ser corregida. Y en contraste, su hermana María, podemos ponerlo como un ejemplo de qué clase de servicio busca Dios. En esa contestación de Jesús a Marta, en el versículo 42, él le dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
María, al igual que Marta, está ocupada en una sola actividad, pero en una muy diferente a la de su hermana, en su corazón. Su mente y sus fuerzas están inmersas en la palabra de Jesús. Tanto así que ella se olvidó de todo lo demás y Jesús no solo estaba en su casa, Jesús habitaba en su corazón. María comprendió la importancia de tener a Jesús en su casa, escucharle y adorarle a sus pies. Todas sus miradas y sus pensamientos estaban centrados en la persona de Jesús. El corazón dispuesto de María era mejor que cualquier cosa que Marta o ella misma hubieran preparado sobre la mesa y sigue siendo la mejor ofrenda que tú y yo le podemos dar a Dios. El mejor servicio es entregarnos a nosotros mismos al Señor. Antes de entregar nuestro servicio como esfuerzo a Dios, al igual que María, debemos primero entender el mensaje de la gracia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, como dice en Hebreos 12:28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Para culminar, debemos recalcar unas cosas. La visita de Jesús y sus palabras hacia Marta no son para señalar un ejemplo de lo malo versus lo bueno, sino de prioridades. ¿Qué debe ir primero y qué debe ser secundario? Ambas mujeres ciertamente actuaron bien hasta cierto punto, porque servir y oír a Jesús son cosas buenas, son buenas acciones. Pero cualquier servicio que tú y yo ofrezcamos, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro hogar, ya sea en la universidad, en la escuela o en algún trabajo, debe ser dirigido por nuestra adoración. Sabemos que adoración no se refiere a alabanzas, sino a nuestras acciones, un estilo de vida. Y sabemos que sin adoración no hay verdadero servicio. Ahora, ¿cómo podemos identificar a un adorador o cómo podemos reflexionar sobre si nosotros somos un buen adorador que ofrece servicio que honra a Dios? Pues aquel que lo hace correctamente le verá servir con su corazón enfocado en Cristo y en su palabra. En Juan 12:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por el mejor ejemplo de servicio en Jesús, el que nos diste tú. Ayúdanos a ser adoradores que ofrezcan un servicio que te honre. Danos entendimiento para que el afán no contamine nuestro servicio. Permite que podamos tener oportunidades para servir a otros, que podamos recordar que lo que hacemos por los demás, para ti lo hacemos, y que en nuestro corazón podamos atesorar tu palabra que purifica nuestra mente, tu palabra que le dará forma a nuestro servicio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga.